Yo he entrado un poquito tarde porque no estoy en el grupo. No me ha dado lista a la primera hora. ¿Y por qué no estás en el grupo Somalia? Es que no tenía números recientes, tengo Ah, números. ya, 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 ya. Ya, Somalia. Luego vamos a coordinar para añadirte al grupo ya, Somalia. O me escribes, creo que ya me has escrito, Vale. ¿no? Sí, Ya. pero ¿hay una lista, dicen? Es para ver La si lista está en el estaba la chat, primera. está en el chat de la Vale. clase. Hay que ir anotando los nombres en el chat, como lo solemos hacer, ¿ya? Bien. Continuamos entonces. A ver, hay algunos participantes que quieren entrar. No, está bien. Y garantías fundamentales, la Constitución de Bolívar era en esencia liberal. Liberal en lo político, que quiere decir una constitución que concebía la ciudadanía, reconocía los derechos individuales y fundamentalmente la igualdad entre todos los ciudadanos. Así Bolívar recogía los principios más importantes que rompían lo que había sido el despotismo ilustrado e iniciaban las ideas fundamentales de la democracia representativa y de la construcción de ciudadanía sobre la base de la igualdad. Simón Bolívar lega una gran constitución al país, tomando mucho lo que fue la Constitución de Cádiz, lo que fue la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Francia, y una incorporación que es sumamente interesante. Cuando nos habla Simón Bolívar del poder electoral, nos está hablando de un poder controlador. Pero la Constitución bolivariana no sobrevivió. Un modelo igual había sido desahuciado en el Perú y en 1828 el golpe de mano contra el presidente Sucre a inspiración de Agustín Gamarra terminó por desmoronar. La verdadera columna vertebral de las constituciones bolivianas es la de 1831. El mariscal Andrés de Santa Cruz, que había iniciado su gobierno en 1829, decide la redacción de una constitución que sustituyese a la bolivariana. El 14 de agosto de 1831, el Congreso Constituyente sanciona la nueva constitución. La nación boliviana, cuyo nombre había sido reconocido ya en la Constitución de 1826, establece para su forma de gobierno el carácter republicano, popular representativo, bajo la forma unitaria. Se suprime la existencia del poder electoral y se proclama la existencia de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo reside en el Congreso, compuesto por dos cámaras, la de representantes y la de senadores. La Cámara de Representantes, elegida por voto popular, y la de senadores, elegida indirectamente mediante compromisarios. El jefe del Poder Ejecutivo es el presidente de la República, que se elige por juntas electorales de parroquia por el periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto sin limitaciones. El vicepresidente es elegido por igual procedimiento y tiene como objetivo reemplazar al presidente en caso de muerte, imposibilidad física o suspensión. El Poder Judicial se compone de la Corte Suprema de Justicia, integrada por un presidente y 6 vocales. Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y en ningún caso pueden deliberar. Se amplía el capítulo de las garantías y se proclama que nadie ha nacido esclavo en Bolivia desde el 6 de agosto de 1825. Ningún boliviano está obligado a hacer lo que la ley no mande o impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Acá tal vez el tema más importante de lo que acabamos de ver de esta nueva constitución de 1831 es el hecho de que se va a abolir, se va a quitar este cuarto poder que sería el poder electoral, un poder que permitía a la ciudadanía controlar de alguna manera
el funcionamiento de los demás poderes. Se va a anular este cuarto poder y otro dato que es importante tal vez entender acá es el reconocimiento que se tiene en Bolivia de que se va a abolir la esclavitud de todos los que han nacido a partir de 1825, es decir, una vez que Bolivia nace a la independencia, no tendría, en teoría, no habría bolivianos en condición de esclavitud, ¿no? Lo más importante en un texto constitucional es lo referido a los derechos y garantías, porque esa es la filosofía, el espíritu que inspira el sentido de una constitución, que es una garantía de protección al ser humano con relación a cualquier abuso por parte del Estado o de la autoridad pública. Es decir, que la parte orgánica o de organización de la estructura del Estado tiene como finalidad servir a la protección de los derechos principales de las personas. A lo largo de su historia republicana, Bolivia ha tenido 16 constituciones distintas y 5 reformas constitucionales, un total de 21 modificaciones que, sin embargo, deben considerarse como una sola constitución con varias modificaciones, a excepción de la constitución promulgada el 2009, cuyas características tienen una lógica constitucional distinta. Esa constitución no ha cambiado los principios esenciales y la naturaleza filosófica de lo que es un contrato social establecido por una comunidad nacional. Durante el siglo XIX, por ejemplo, varias de las nuevas constituciones respondieron más al deseo del presidente de facto, que buscaba constitucionalizarse y legalizar su mandato, que a un verdadero interés de cambiar cosas esenciales de la Constitución. Así ocurrió en 1839 con José Miguel de Velasco, en 1843 con José Vallivian, en 1851 con Manuel Isidoro Belzu, en 1868 con Mariano Melgarejo, en 1871 con Agustín Morales y en 1878 con Hilarión Daza. Todos. Vamos a repetir un poquito esto, ¿ya? Son datos interesantes que en el documental pasa muy rápido. Vayan anotándose el elemento central de estas reformas constitucionales. Como bien lo dice en el documental, no habían, cuando se hacía un cambio constitucional, no había un sustento social para la transformación de la Constitución. Es decir, no se buscaban mejoras lo que respecta a la sociedad como tal, sino más bien la permanencia de los mandatarios en el poder. ¿Ya? Vamos a reconocer un poquito entonces algunos de estos casos. Verdadero interés de cambiar cosas esenciales de la Constitución. Así ocurrió en 1800. Cambiar constitucionalizar. Respondieron más al deseo del presidente de facto, que buscaba constitucionalizarse y legalizar su mandato, que a un verdadero interés de cambiar cosas esenciales de la Constitución. Así ocurrió en 1839 con José Miguel de Velasco. 1839. José Miguel de Velasco, ¿no? Me avisan cuando ya lo tengan. Ya está. Ya está. En 1843 con José Vallivian. Ya, ¿no? Sí. En 1851 con Manuel Isidoro Belzu.
Ya está. En 1868 con Mariano Melgarejo. En 1871. A ver, Melgarejo, muy rapidito me digo. 1868 con Melgarejo. ¿Se acuerdan, no? Hemos estudiado el año pasado, no hemos visto con ustedes el caso de Melgarejo y de Tomás Frías. Tal vez el siguiente semestre nos toque la materia. Bueno, 1868 con Mariano Melgarejo. Con Mariano Melgarejo. En 1871 con Agustín Morales. Agustín Morales, 1871. Y en 1878 con Hilarión Daza. Hilarión Daza, ¿no? Todos habían llegado al poder por vía del golpe de Estado y buscaron su legitimación a través de la aprobación de una nueva constitución. Ese dato anótenlo, por favor. ¿Voy a retroceder, Licen, por favor? Claro que sí. Todos habían llegado al poder por vía del golpe de Estado y buscaron su legitimación a través de la aprobación de una nueva constitución. ¿Cómo vamos? Todos ellos entonces llegaron al poder por un golpe de Estado, ¿no? Y quisieron legitimar sus gobiernos llamando a una nueva constitución, por medio de una nueva constitución. Quiero subrayar, quiero quedarme con un episodio de esta historia que acabamos de ver. Tradicionalmente se conoce que la primera constitución, ya lo vimos, que tuvo Bolivia, fue la Constitución Bolivariana de 1826. Pero sin discutir ese hecho, creo que hay que recordar esa primera norma del 13 de agosto de 1825, brevísima, unos cuantos artículos que se dio la propia Asamblea Fundadora, aquella que creó Bolivia, y que define de una manera muy simple, en pocas líneas, la esencia de lo que sería una república unitaria y de lo que sería una república en la que hay un Estado que tiene 3 poderes. Además, un artículo específico que reconoce las libertades ciudadanas básicas. No hay que olvidarlo, 13 de agosto de 1825. Las primeras normas constitucionales de nuestra historia republicana. Bien, esto que está aclarando el señor Carlos Mesa lo había planteado al principio, ¿no? Tras la declaración del 13 de agosto de 1825 de las primeras normas, uno de los elementos fundamentales va a ser justamente la declaración del Estado del Alto Perú, ¿no? Que se declara como un nuevo Estado republicano y con ello los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, ¿no? Y los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. A partir de eso, de esta primera norma fundamental para esta
nación emergente, se van a asumir lo que ya habíamos visto en base a Montesquieu, pues se va a asumir los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Creo que no nos va a alcanzar mucho el tiempo y me preocupa el tiempo, estamos súper retrasados. El famoso debate en torno a una constitución se puede resolver en la definición del dogma constitucional o de su filosofía. Los principios liberales impuestos por Bolívar están fuera de toda duda y no se han modificado a lo largo del tiempo, a lo largo de prácticamente 2 siglos. Pero sí podemos hablar de un cambio conceptual de fondo que rompe o que divide la historia constitucional boliviana en 2 etapas. En la primera etapa, que todavía nos toca ver en un segundo momento, hablamos de la visión liberal en estricto sentido que tiene su momento emblemático en 1880, tras la derrota del Pacífico y lo que se conoció como la construcción del Estado oligárquico. Las diversas constituciones del país establecen durante el siglo XIX garantías fundamentales que no variaron a lo largo del tiempo y que muestran la esencia liberal de defensa del ciudadano y el individuo. La Constitución de 1843, por ejemplo, garantiza la seguridad individual, la propiedad y la igualdad ante la ley. Indica que ninguna ley puede tener fuerza retroactiva. Nadie puede ser juzgado en causas civiles ni criminales sino por un tribunal designado con anterioridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino en casos previstos por ley. La casa de todo boliviano es inviolable. Todo juicio debe ser público. Todos tienen derecho a publicar por la prensa sus opiniones sin previa censura y bajo la responsabilidad de la ley. La propiedad es inviolable y solo por causa de interés público comprobado se puede obligar a un boliviano a enajenarla. El manejo de los bienes es un elemento indispensable y fundamental para la realización de cada uno de los individuos. Entonces, esto hace que se lo conciba el derecho de propiedad como un derecho inherente a la naturaleza del ser humano, porque es un derecho que le permite optimizar sus facultades de realización en cuanto al proyecto de vida de cada uno. Están prohibidos el tormento, la confiscación de bienes y toda pena de infamia trascendental. No se requiere ser muy sagaz para percibir que había una distancia abismal entre el texto constitucional y sus imperativos ideales y la realidad objetiva tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bien, dicen. Bien, bien cansados. Bien, son muchos los datos que hay que recabar de este documental. Hay muchos elementos que son realmente bien importantes tenerlos en cuenta. Este último que hacía alusión a la Constitución de 1843 y su relación y natural de todo ciudadano boliviano. Pero obviamente el análisis de la coyuntura y el contexto socioeconómico del país no corresponde a lo que en las letras se había escrito en la Constitución. Para ir terminando esta parte, ¿no? Vamos a ir viendo en el hecho histórico que a partir de 1900 exactamente, ¿no? 1952, a partir de la reforma agraria, la nacionalización de las minas y la declaración del voto universal en Bolivia, recién, miren, aproximadamente casi 100 años después,
de esta constitución de 1843 a 1952 es más de 100 años. Más de 100 años después recién vamos a empezar a iniciar un proceso de reivindicación de los sectores marginados en Bolivia. Estoy hablando de la clase obrera, el indigenado, de este grupo social que, si bien habían nacido ya en un país que constitucionalmente entendía que los derechos y las libertades de los ciudadanos son inalienables. Miren qué genialidad lo que tenemos en nuestras primeras constituciones en cuanto a que mostramos en base, como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre que se dio en la Revolución Francesa, a la Constitución que se había redactado en Estados Unidos. Tenemos una base teórica como por ejemplo la del contrato social de Rousseau. Hay varios elementos bien significativos, históricos, que han formado y fundado una nación como es la República Boliviana. Sin embargo, en la práctica y en la vivencia del día a día, estamos muy lejos todavía de poder vislumbrar una constitución que respete realmente los derechos de la ciudadanía. Hablo de la propiedad privada, de la libertad de expresión y de todos los derechos en general. Vamos a ir, ojalá nos podamos de a poco terminar de ver este documental y analizarlo para tener justamente esta visión global de lo que es la constitución política del Estado. Lo vamos a dejar aquí, ya no tenemos más tiempo, se nos ha acabado el tiempo, la tarde se nos ha hecho corta, pero creo que en lo poco que hemos avanzado hemos podido hacer este análisis significativo de los acontecimientos más importantes, sobre todo de nuestra primera constitución, ¿no? De la primera constitución y de el proceso de formación de esta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda antes de retirarnos? Todos han dejado en el chat su apellido y nombre, chicos. Lice, yo creo que en la primera clase no lo llegué a poner. Ya, Ayelen. Ahora lo has puesto, pero no. Bueno, sí, lo puse. Ya, hay uno que no ha puesto, salvo que esté 2 veces en clase, no sé si hay alguno. Pero bueno, ya. Muy bien, nos veremos cuando la siguiente semana, nomás ya directamente, chicos, el próximo martes estaremos en clases. Que pasen una bonita jornada y un buen fin de semana, ¿ya? Que les vaya bien. Gracias, Lice, hasta luego. Igualmente, Lice. Gracias, Lice, hasta luego. Chao, chao a todos. Hasta luego, Lice, gracias. Chao, chao, que les vaya bien.